Hola, buenas tardes. Espero estén muy bien. Vamos a esperar a que se conecte Ceci para comenzar. Un par de minutitos. Hola, buenas tardes, Carla. Buenas tardes a todos. Qué gusto estar aquí con ustedes. Espero estén muy bien. Muy bien, parece que ya está aquí Ceci. Hola, Hola, Ceci. ¿cómo está? Ay, perdón, estoy aquí acomodando. Ah, Te escucho muy bien. ¿Tú me escuchas? sí, sí, Genial. todo bien. Hola, Ceci, qué gusto verte. Igual, me da emoción que estemos aquí juntas para platicar sobre esto. Sí, aparte de que a las dos nos parece un tema súper interesante y que hemos estado esperando mucho para hablarlo. Sí, Eh, Perdón, ¿ibas a decir algo? no, o sea, como sí. Genial. Pues ya hay suficiente gente conectada. No sé si a lo mejor ya podríamos empezar, Ceci, y se me ocurre que podríamos comenzar. Te puedo pedir si nos compartes la definición de identidad. El tema de hoy es justamente nuestra identidad alimentaria. Entonces, podríamos comenzar por esa parte. Ok, sí, me encanta. O sea, como que a decir antes que decidimos este tema, porque nos parece o sea, que es algo que nos atraviesa a todas las personas. O sea, el comer es algo muy cultural. O sea, que queremos ver a alguien y es como, pues nos vemos para comer o para cenar o desayunar o el festejo y se piensa como en la comida. Entonces, pues Carla, al ser nutrióloga y yo psicóloga, dijimos, hay que unir nuestros cerebros y hacer este. Entonces, sí, por eso lo elegimos. El tema de la identidad alimentaria, o sea, nuestra identidad es todas estas características que nos conforman. Y siempre nuestra identidad también tiene que ver, también está conformada por la sociedad, porque pues al final somos seres sociales. Entonces, lo que escuchamos, lo que vemos, las personas con las que estamos, también forman parte de nuestra identidad. Entonces, la comida, al ser algo que todos ingerimos, que tenemos como tan de cerca, también llega a ser parte de nuestra identidad. O sea, el cómo nos alimentamos, en qué momento lo hacemos, o sea, todas esas cosas dicen un chorro de nosotros. O sea, nuestro alimento maestro forma parte de las personas que somos. Claro, totalmente, Ceci. Y tengo aquí un concepto de Frederick Duhart que les quiero compartir. Él nos habla del concepto de identidad cultural alimentaria y habla de que son todos estos productos, técnicas de cocina, platos y modos de consumo que se consideran como propios por quienes forman parte integrante de la cultura y como típicos por los demás. Entonces, como al escuchar esto que me compartes, Ceci, que nos compartes tú y bueno, este concepto, eh, nos podemos dar cuenta que no nada más es como que el alimento que nos comemos, ¿no? Sino hasta el modo en que lo consumimos, las técnicas de preparación, los Exacto. utensilios, ¿no? Y me parece como muy interesante y muy lindo verlo de este modo, ¿no? Como todo lo que hay alrededor. Y, Y y bueno, también pues no, que también, o sea, así como lo comemos y todo esto, y también que muchas veces son cosas aprendidas, ¿no? O sea, como que viene de la familia, o sea, como de que
es que en mi casa se comía esto y por eso también forma parte de nuestra identidad. O sea, como que esos alimentos que muchas veces nos llevan a otros lugares o a otros momentos por el olor, porque nos recuerdan a ciertas personas, o sea, todo eso forma parte de lo que somos. Claro. Y eso que dijiste hace ratito, o sea, se me hace muy importante el término de cómo, o sea, lo importante de reconocer cómo se une como lo biológico y lo social en la alimentación y que somos seres sociales, ¿no? Y esto, al final de cuentas, el qué comemos, cómo comemos, dónde lo hacemos y con quién, ¿no? Como toda esta complejidad que hay alrededor de la alimentación y que a veces pareciera como un acto tan simple, pero que en realidad implica muchas cosas y es sumamente complejo, ¿no? Claro, sí, que es como un bien común, o sea, es algo que literal hacemos para sobrevivir, ¿sabes? O sea, es como esta parte de protegernos, o sea, como estar a salvo, y una de esas cosas tiene que ver con la alimentación. Claro. Y cómo allá, o sea, más allá como de esto de lo biológico, de lo de esta parte de, es algo que hacemos para sobrevivir, cómo está también esta parte de para conectar, ¿no? Ujú, Y cómo también esto evoca muchas emociones, sensaciones, eh, y me parece muy interesante. Y me parece muy interesante como hablar de esto, ¿no? De esto más allá de lo biológico. ujú, ujú. Claro, me encanta. Sí, pues Ceci, yo quería como hablar un poco acerca de las preferencias alimentarias y quisiera como primero reconocer y hablar, estaba escuchando hace tiempo como en una clase de un diplomado, es una maestra en historia, nos estaba hablando, Mariana Coria se llama, y nos estaba hablando de cómo se forman las preferencias y algo que me resultó muy interesante y que dije, claro, es cierto, es el hecho de que las preferencias alimentarias son una construcción social, es un concepto construido socialmente y todos estos factores que lo componen, ¿no? Como sabores, por ejemplo, Ceci, me quedo pensando cómo nosotros vamos como desarrollando este gusto por condicionamientos, ¿no? O sea, definitivamente no es lo mismo, por ejemplo, una persona que vive acá en Latinoamérica o que vive aquí en México en cuanto a su archivo del gusto, a una persona que vive, por ejemplo, se me ocurre en Japón. Ujú, claro, sí, y sí, siento que tiene que ver totalmente eso, o sea, que es desde niños, o sea, si a mí me daban para desayunar, no sé, de que una quesadilla, no creo que a la persona en Japón le den lo mismo. Y también Uh -huh, pienso que es un tema muy económico, o sea, en general todo el tema comida, siento que implica mucho la economía y como aquí en México, ¿no? O sea, como de ¿qué es más barato y más rápido para desayunar? Una torta de tamal o estos como platos que venden de chilaquiles. Y puede ser que en otro lugar, o sea, en otro país, continente, sea como de, no, pues acá lo más barato es comprar arroz. Y que me encanta desayunar eso, ¿no? Que les guste uh mucho. -huh. Y pues también influye en eso, en lo económico y en nuestro cuerpo. Sí, y creo que es un punto muy importante el factor socioeconómico, factores socioeconómicos como a qué tuve acceso, a qué tengo acceso, ¿no? Y esto que nombras me parece muy importante porque podríamos decir que aquí en México la mayoría de la población no tiene acceso a una dieta variada, a una dieta nutritiva. Eh, y es importante como hablar de esto porque de pronto a veces, sobre todo nosotros como profesionales de la salud, lo planteamos mucho como, ay, como una elección individual, ¿no? Sin hablar de las inequidades que existen Ujú. y que Sí, definitivamente impactan en estas preferencias. sí, y al final en esta sociedad y sistema en el que vivimos, pues el alimento también tiene que ver con mucho poder, ¿no? O sea, se convierte en eso, en una cosa de poder, de a ver quién come qué cosa o de cómo lo come, con qué condimentos. Como esta distinción de clases sociales, sí, Ujú. en ¿Qué es base a lo lo que, que comemos. ajá, ajá, qué es lo que conversábamos como pues cuando platicábamos para armar este tema?
de los restaurantes, o sea, de si yo voy a un restaurante que es más caro, no ofrecen lo mismo que en algo más económico, o en una fondita, o en como de más alcance. Y eso también Sí, quiere decir como de, ay, no, pues es que yo tengo dinero para pagar esto y yo como carne diario, no sé qué, cuando pues, no hay, o sea, muchas personas no podemos hacer eso, ¿no? O sea, no, el comer ciertos animales diario es un tema también de privilegios. ujú, sí, claro. Y esto determina mucho, o sea, como decíamos, ¿no? Pues nuestras preferencias eh, y nuestras elecciones. Y creo que otro punto importante, Ceci, no sé qué opinas, es el tema de las experiencias y las emociones, ¿no? Cómo esto también influye en nuestras experiencias, en nuestras preferencias. Hay experiencias. Ajá. Sí. ¿Cómo? Ah, sí, como la cuestión emocional también y de experiencias como vividas alrededor de ciertos platillos o ciertas comidas, ciertos ingredientes, incluso preparaciones. Este también influye, por ejemplo, la educación, las instituciones, y me quedo pensando cómo, por ejemplo, a veces grupos que trabajan en ciertos lugares, esto que decías, por ejemplo, ahorita también mucho como de tema de clases sociales, pero también como de pronto no sé si soy parte de un deporte o si soy parte de un grupo y comen de este modo, a lo mejor mis preferencias van a estar un poco orientadas a ese deporte o a ese lugar. Ujú. Sí, claro, pues es este tema de que es también muy cultural, o sea, de lo que se come en cada país y es lo que estábamos platicando, creo que también esto nos lleva un poco a esto de la colonización de los alimentos, o sea, de qué era lo Ay, sigo aquí, ay sí, ay, me encontré. ¿Qué es lo que se comía antes aquí? O sea, antes de que fuéramos, de que vinieran como los españoles y se llevaran ciertos alimentos o dejaran aquí como ciertos alimentos que entonces ahora nosotros también nos hemos apropiado de eso. Y justo tú me dijiste como un dato súper interesante que no lo sabía y fue como de wow. Si quieres compartirnos. sí, sí, de hecho es algo que quisiera como abordar, que la verdad a mí también me sorprendió bastante cuando lo escuché. Ahorita me falta como platicar un poco sobre otros puntos importantes sobre nuestras preferencias, pero ahorita podemos hablar después como de este tema de la globalización, de la colonización y de la migración, de cómo esto impacta mucho como en la pérdida de, o sea, en la culturación, como esta pérdida de nuestra cultura. Y sí Sí. quisiera recalcar que también en cuanto a las preferencias, los medios de comunicación juegan un papel importante. Lo que ellos nos muestran o lo que se nos muestra como ideal a comer o de cómo debería verse tu plato, qué productos deberías de consumir. Creo que esto también impacta mucho en nuestras preferencias, Ceci. Ujú. Sí, y eso es, o sea, también creo que tiene que ver mucho tema de modas, ¿no? O sea, de que qué nos están enseñando en la tele, de que, ay, ahora ya descubrimos la chía y pónselo a todo y es súper nutritivo y súper sano y entonces todo el mundo vamos a ir a comprar chía o lo que sea. Entonces, o sea, pues realmente nos dirigimos mucho nuestra vida a eso, a medios, a publicidad, y claro que esos espacios también se apropian de temas como la comida para vender o lo que sea. Claro. Y cómo al final de cuentas son los que nos van, o sea, como eh, digamos, metiendo estas ideas de salud mayormente, porque también las ideas de salud son un factor importante en nuestras preferencias, ¿no? ¿Qué pensamos nosotros que nos hace mejor o que está como mejor para nosotros, ¿no? En general. Y creo que los medios de comunicación, pues ahí tienen un montón que ver. Ujú. Y es también cuando empezamos a clasificar la comida en buena, en mala, en comida gorda, comida no gorda y todo eso. O sea que también esos Exacto. comerciales de comiste muy mal este fin de semana y muestran como la alimentación que
podría ser a mal, ¿no? Y luego como, tómate esta pastilla, o sea, como que en todos lados lo estamos viendo que no sea estrictamente un comercial que nos vaya a vender algún producto de alimento. Ujú. Y me quedo pensando, y ahorita lo vamos a hablar de cómo va cambiando. Por ejemplo, si me quedo, o sea, si pienso, ¿no? ¿Qué decían los medios de comunicación hace 20 años a lo que Ujú, dicen ahora? Que para empezar siempre está cambiando, como dices tú, ¿no? O sea, es bien cambiante en que un año dicen una cosa, otro año dicen otra cosa, entonces, ujú, dependiendo como de la moda, ¿no? ujú, Y también, por ejemplo, o sea, con los años va cambiando, definitivamente a lo mejor nuestros abuelos o tatarabuelos tenían como una identidad alimentaria como muy distinta ujú, eh, a la de nosotros y creo que también el hecho de cómo han ido cambiando los medios e impactando en nosotros tiene que ver también. ujú. Sí, sí, pues es que al final los medios también se van moviendo con el tema de modas. Entonces, y no sé si te pasa que, por ejemplo, algo que igual y, como dices, nuestros abuelos, abuelas, así, comían algo y que entonces nosotros llegamos y de que, ay, probé esto que es súper bueno, no sé qué, y es como de, a mí me lo daban cuando era chiquita, ya sabes, o sea, como, Ujú. o que en verdad no lo conocen porque, pues, no sé, también al final estamos avanzando junto con la tecnología y también hay alimentos que procesados que igual sí no les tocaba, Ujú. o sea, no tenían Exacto. acceso, no existían en ese entonces. Sí, claro. O sea, me pongo a pensar que a lo mejor en el caso de mis papás o no sé, tus papás, así, por ejemplo, a lo mejor consumían otro tipo de dulces, ¿no? Ujú, Que nosotros. Igual como dices, a lo mejor si iban a la tienda no conseguían como muchos de los productos que conocemos ahora. Y ujú, nosotros incluso, ¿no? Como hemos visto cómo ha cambiado en nuestra vida. Eh, y justamente podemos reconocer que pues una identidad alimentaria es dinámica y es cambiante, ¿no? ujú. Claro, eso que dices de los dulces creo que también es súper importante como identidad y tema cultural. O sea, los dulces que antes se consumían aquí en México, ¿no? Los típicos. O sea, muchas veces ni siquiera saben cuáles son los dulces típicos o la comida típica de tu país. Estoy pensando como si en una niña o un niño de, no sé, 6 años, le pregunto sobre los dulces típicos de su país, si sabe cuáles son, que claro, antes Ujú. era como toda esta fruta cristalizada o no sé, como tamarindo, todas esas cosas que pues al final ahora también ha llegado otros comercios de Estados Unidos y así de, ay, ahora también está esto y vamos dejando de lado eh, dulces que antes que se comían aquí y perdiendo también esta parte cultural. Ujú. Sí, claro. El hecho de que estas nuevas generaciones no los conozcan, no los ubiquen, no los han probado, o Ujú, como, y eso que me dices de cómo se va perdiendo, como estas tradiciones o estas prácticas, ujú. mm, sí, sí se me hace como muy interesante, que en un ratito nos vas a hablar más de esto, ¿verdad, Ceci? Sí. ¿Cuál Con lo, dirías que Ujú. es un alimento que forma parte de tu identidad? Me encanta esa pregunta y creo que eh, por ejemplo, mi abuelita paterna hacía un pastel, sí es como un pastel que se llama niño envuelto, Ujú, y era como un pan, le ponía ya mermelada casera y luego lo enrollaba. De pronto le ponía betún y luego no, y la verdad es que me gustaba muchísimo. Y tengo ese recuerdo vivo también, creo que el pan dulce, ujú. El me pan acuerdo, dulce. sí, en mi casa mi mamá tenía como que un refractario como sí, de vidrio como para un pastel y ahí tenía muchas piezas de pan. Y yo me acuerdo como que para mí era eso como muy del día a día, ¿no? Como comerlo, compartirlo. Y creo que evoca en mí mucho como esto de conexión, Ujú, de amor, de ujú. cuidado. Eh, y sí, hay muchos más, claro, ¿no? Creo que el café es otro, pero bueno. ¿Y a ti, Ceci? El mío, pensaba, como que tengo dos, como que tengo uno que me lleva a justo esta parte como de festejos y como que me recuerda cosas padres, que es la paella.
O sea, como que es un alimento que me hace feliz, o sea, me gusta mucho, me pone muy contenta. Cada vez que era como, y si comemos paella, pues comemos paella, era como súper rico, que es algo que al final no comíamos diario, ¿no? Pero en estos como festejos estaban ahí. Y el tema como de, ay, desde chiquita, que son los frijoles. O sea, yo cuando era pequeña no me encantaba la comida, no, como que estaba yo peleada con comer, o sea, pero pequeña de que 5 o 6 años, pero si me decían, hay frijoles, era como de, bueno, a ver, ok, sí vamos a comer. O sea, me encantaban los frijoles y es algo que todavía me encanta ahí en mi casa. No pueden, o sea, puedo no tener nada, pero frijoles siempre va a haber un topper con frijoles. Y también me hacen muy feliz. Y qué interesante esto, cómo hay algunos que hemos abandonado, que Ajá. tenemos el recuerdo, ¿no? Y que los consumíamos seguido y cómo, en este caso, por ejemplo, contigo, ¿no? El hecho de que consumías muchos frijoles porque eras quisquillosa y Uh-huh. cómo actualmente es un alimento que sigue estando en tu dieta, en tu alimentación y que Uh-huh. la consumes muy seguido, ¿no? Sí, me encanta. O sea, es algo que yo ya me quedé. O sea, que fue muy familiar y ya también decidí traerlo conmigo. Estaba leyendo esto que nos ponen de el feminismo es parte de esta cultura antidieta. ¿Quieres tú empezar a decir algo o quieres que empiece yo? Como tú quieras. Bueno, yo pensaba que sí, o sea, el feminismo sí es parte de esta cultura antidieta porque al final las dietas, o sea, me refiero a dietas de sí ir con alguien y de que tu taza de queso cottage con una rebanada de melón y todo eso, pues al final está para que las mujeres en específico modifiquemos nuestro cuerpo y sea parte de este canon de belleza que nos exige, ¿no? Que nos están pidiendo y entonces ya convertirnos en esta mujer, mercancía. Entonces, creo que cuando llega el feminismo y más o sea, como feminismo actualmente, eh, decidimos resistir, o sea, decir, ya no, o sea, si voy a estar en una dieta o si voy a cambiar mi alimentación, o bueno, sería lo ideal, es porque quiero o porque lo estoy haciendo desde un lugar de amor y no desde un lugar de odio a mi cuerpo. O sea, en donde me choca cómo está y lo quiero cambiar y quiero encajar. Que entonces siento que sí, o sea, creo que el movimiento antidieta es una manera de resistir a este sistema patriarcal. Sí, creo que lo respondiste perfecto, Ceci, que no le agregaría nada más. La verdad es que como también teníamos planeado hablar un poquito de esto en el tema de el colonialismo, entonces creo que ya agregaremos unas otras cuestiones, pero sí, coincido contigo. Sí, siento que sí, totalmente van de la mano. Mm, ¿Qué otro comentario vamos a leer antes de pasar al siguiente tema? Pues si quieres tú lee uno ahora. Sí, aquí estoy, es que me estaba yendo para arriba a ver si, para que no se me pasaran, pero aquí estoy leyendo, creo que la región importa, no hay los mismos alimentos en todos lados y por lo tanto el gusto. Claro, totalmente. Nuestro entorno importa y el acceso a recursos, a los recursos que hay en el lugar donde vives es Ujú. importante y definitivamente impacta en nuestras preferencias. Ujú. Sí, y creo que también es importante que siento que se ha dejado mucho esto de consumir alimentos de temporada, que al final es súper bueno, o sea, súper bueno como para la economía de las personas que se dedican a eso y para el ecosistema, ¿no? O sea, que muchas veces como de, es mango en diciembre, bueno, lo voy a conseguir. Y que un mango ahí transgénico rarísimo, eh, sí es y también hay tierras, hay clima que varía en cada ciudad o en cada país, Ujú. entonces donde no se dan ciertos alimentos o se dan mejores estos otros alimentos o que con el clima no es imposible que con calor salga tal cosa, ¿no? Y hay otros que pueden ayudar a que el clima es perfecto para cosechar algo. Esto me deja pensando, Ceci, lo que estás diciendo y el comentario que leí.
en que justamente por eso tenemos tantas preparaciones a base de maíz, porque al final fue el cereal que se dio aquí, ¿no? Por ejemplo, hablando que en Europa a lo mejor era más el trigo y en Asia el arroz y aquí en México y en Latinoamérica pues el maíz. Me quedo pensando en todas las preparaciones que hay a base de maíz y el modo de que los consumimos, ¿no? Y que al final también esta cultura de la dieta quiere quitarnos, ¿no? O sea, nosotros como de ser de México, Latinoamérica, pues eso que dices, consumimos mucho maíz en muchas modalidades y que se satanice tanto como de no comas esto, o de esto está súper prohibido y entonces consumir o conseguir alimentos que justo esto son más caros o más difíciles de adquirir. ¿Más fáciles o más difíciles? ¿Qué dije? Bueno, quise decir más difíciles. Sí. Ajá. Sí, y aquí había justamente un comentario que dice como que en México está súper satanizado el arroz y en otros países es elemental, yo nunca entiendo eso. Sí, y de pronto hay un alimento que se sataniza, que se le pone el foco y se le quita y luego se le pone al otro y es como súper cambiante, ¿no? Y me quedo pensando, por ejemplo, hablando de regiones y de como del entorno y cómo esto impacta también. Si hablamos de una preparación específica como el taco, Ceci, o sea, como del taco hay muchísimas variaciones y también depende de a dónde vayas, ¿no? Sí, que es lo que estábamos también conversando de los tacos en Estados Unidos, ¿no? Que está como tostada tortilla Uh-huh. y que ha sido como, pues al final los alimentos que consiguieron ahí se ha ido Uh-huh. como adaptando a su manera, como nosotros hemos ido adaptando el sushi, que seguramente si lo ven les da algo. Pero por otro lado estaba pensando que también creo que es de alguna manera esto de que hablamos de la identidad, o sea, ok, sí, hacer sushi, pero como con nuestra identidad o nuestra cultura o lo que nosotros consumimos acá, o sea, como un poco modificarlo. Los ingredientes que tenemos a la mano y también nuestro gusto, ¿no? Los sabores a los que estamos acostumbrados. Claro. Entonces, Sí, que igual en voy a Asia seguir. es un tema más como de comida agridulce y acá no tanto, o sea que obviamente sí hay, pero pues allá es todo el tiempo, o animales, comida de mar como cruda, no sé cómo se diga. Por ejemplo, regresando al taco, sí, o sea, como esto que decías, por ejemplo, de a lo mejor habrá lugares donde haya mariscos frescos y me acordé por eso, y que los tacos sean más en base a mariscos, ¿no? Eh, eh, Depende de la región en donde estés. Aquí Ana nos pone o se pone de moda que no comer y a veces atenta contra la accesibilidad y gustos. Sí, como que esto que hablábamos, ¿no? De repente no comas tal alimento y de pronto se pone de moda el satanizar ese grupo de alimentos o ese alimento, ¿no? Por ejemplo, sí, lo que decían también, satanizar cereales como tortillas, pan o arroz, que son base para muchas personas. Claro. Nos comentan aquí, el nuevo etiquetado atenta sobre la permanencia de los dulces tradicionales en México, que en muchos de los casos son mucho más nutritivos versus dulces más industrializados. Ese tema de las etiquetas me parece muy interesante como para un live. O sea, creo que Exacto, se sí, puede abarcar muchísimo. sí lo amerita totalmente. Lo voy a proponer. Estaría genial. Aquí también Beli nos dice, Carla nos pone mole, como supongo como ese alimento que parte de su identidad alimentaria, Ajá. y me encanta el mole. Y Beli nos pone, qué interesante descubrir qué nos da identidad desde la alimentación. Y por último, Silvia nos dice, y sí, y que se sataniza el arroz y ahora es mejor la quinoa, más cara. Sí. Muy bien, Ceci, pues hablando justamente de que nuestra identidad alimentaria es cambiante y que también de pronto suceden como esto que decíamos, aculturación, nos está pérdida como de cultura, de nuestra cultura y la adopción de otra. ¿Nos podrías como platicar un poco
sobre qué atraviesa nuestra identidad alimentaria, qué le impacta en este sentido, por ejemplo, con el tema de la globalización. Ujú. Con el tema de la globalización, creo que mm, es que a mí, ¿cómo lo explico de la manera más simple? O sea, creo que no, a muchas personas influye mucho esto de qué estoy comiendo o qué voy a mostrar, incluso en redes sociales. O sea, ahorita me quedé pensando eso, qué voy a poner que estoy comiendo, ¿no? O sea, como por ejemplo estaba pensando en el comentario que nos puso Silvia de una persona que suba como su arroz a una persona que suba su quinoa, podría parecer más atractiva, ¿no? Como de, está comiendo quinoa. Y al final, estas personas como de, bueno, se me antojó la quinoa, entonces voy a comprar quinoa. Y entonces se va haciendo como todo esto y al final también van subiendo estos alimentos porque se van poniendo como de moda cuando realmente no era así, o sea, no tenían ese precio. Pero es algo que ha llegado el tema globalización, hecho como de, bueno, entonces ahora le voy a poner esta etiqueta y lo voy a vender en tal lado y que también ciertas personas, porque también creo que los alimentos van dirigidos a cierto público, pueda comerlo. Entonces también el como de, trae esto de comer o ya probaron tal o te estoy ofreciendo esto, también forma parte, que es esto que decimos del alimento, es un tema de poder. Y también pensaba mucho en todos estos memes que hay, pasa mucho, en nuestra ciudad está llena de, nuestro país está lleno de contrastes. Entonces, como tú puedes ir a una zona Condesa, Roma, y que un taco, regresando al tema del taco, que pongan como de envuelto de carne, de cerdo con un poco de, no sé, o sea, algo, y que en realidad solo está diciendo como que es un taco al pastor, ¿no? Y ese es su envuelto de no sé qué. Entonces todo esto va haciendo que también suba de precio y por eso tenga este tema socioeconómico en nuestra identidad. O sea, como que siempre creemos que lo más costoso o lo más difícil de conseguir es lo mejor o lo que nos va a hacer como más interesantes o más cool, no sé. Claro, claro, y creo que como agregando a esto que me dices y que de hecho me mencionabas hace un ratito, es el tema también como eh, de cómo cada vez alrededor del mundo comemos de manera más similar, ¿no? Y cómo también muchas de las cadenas de alimentos o de productos, ¿no? Que han ido llegando, por ejemplo, a nuestro país, fomentan esto, ¿no? Por ejemplo, me quedo pensando mucho cómo ahora en las fiestas, sé si por ejemplo de niños o incluso de adultos, ¿no? De adultos, cómo se ofrecen alimentos como más de otras culturas, ¿no? Y por ejemplo, de pizza o de hot dogs, hamburguesas, se me ocurre, que no es que tengan algo de malo estos alimentos, pero cómo es que estamos comiendo de manera más similar globalmente, Uh-huh. y de cómo esto también va impactando justamente en lo que me decías antes, ¿no? Eh, que pues las nuevas generaciones no conozcan o no consuman y se vayan perdiendo ingredientes, se vayan perdiendo platillos. Ujú. Sí, y también es un tema de seguridad. O sea, aquí consumimos, no sé, por ejemplo, lo que hablamos del pan, ¿no? O sea, que puede ser que en otros lugares, en Italia, en Francia, no sé, sea como pan. O sea, de que voy a comer pan en España y así. Y que aquí está como tan satanizado y es como de, pero ¿por qué nosotros no, podemos comer pan de esa manera? Porque tampoco podemos salir a hacer ejercicio a ciertas horas, ¿no? O podemos salir a caminar como en otros lugares, caminan muchísimo, pues por también el tema de seguridad. O sea, yo sé que si salgo después de las 8 a la hora que ya oscurezca a caminar o por algo caminando, pues es un riesgo. Entonces Claro. también eso influye. O sea, en otros países tienen, hay más seguridad. No estoy diciendo que no haya temas de acoso o así, pero tienen más seguridad para salir a caminar o usan mucho más el transporte público, que aquí también, como este tema de identidad, el carro, ¿no? Así es como de,
una persona que tiene carro representa, no sé. Entonces, pues ahí también se Ujú. está dejando de caminar. O sea, es muy, muy, muy cultural, político, socioeconómico el tema de la identidad alimentaria. Claro, totalmente ese sí. Coincido contigo. Eh, Me quedo pensando también en el segundo punto que habíamos platicado, y que es el tema de la migración, Ceci, Ujú, que es un punto bien importante e interesante como forma de aculturación, ¿no? De cómo cuando un grupo de personas se mueve a otro país, y empieza a adoptar como estas nuevas, eh, digamos, tradiciones o alimentos y demás, y cómo de pronto como su cultura se puede ir, como dejando de lado o mermando, o que las próximas generaciones de plano ya no tengan conocimiento de estas tradiciones, ¿no? ujú, ujú. Sí, pues creo que podría pasar con el mole o con los tamales. O sea, fueron dos cosas que ahorita pensé en tema globalización y migración de, no sé, en otro lugar. Creo que antes era más común el hacer el mole, ¿no? O sea, desde que del chocolate, no sé, o Mm. sea, como toda esta preparación y todo lo que implicaba hacer mole, y ahora no, o sea, como que también entre que el trabajo no da tiempo, entre que tienes que estar en no sé dónde y al mismo tiempo en este otro lugar, pues se compran latas de mole, ¿no? Y eso es lo que se come. O los tamales, que igual antes era como un rollo la preparación y está, o sea, bueno, todavía, pero justo también involucrando el tema globalización, sacaron estos tamales de la costeña o no sé de dónde son, Oh, y no los he visto. que también pienso que eso puede ser parte del tema de migración. O sea, cuando yo estoy yendo a otro lado, que no estoy encontrando esos alimentos o que con lo que encuentro más parecido, intento recrearlo en ese lugar como parte de mi Ujú. identidad, que es un alimento que me gusta, que me identifica, que también quiero que otras personas conozcan, pero pues muchas veces no están esos alimentos o está mal visto, como de cómo comes eso, ya sabes. Sí, y creo que diste con un punto como muy sensible para muchas personas, ¿no? Migrantes, como esta parte de cuando se les avergüenza, por consumir sus alimentos, como estos alimentos propios de su cultura, ¿no? O tradicionales. Y como en la experiencia, por ejemplo, yo que vivo aquí en frontera, por ejemplo, me ha tocado mucho escuchar de pronto así como, a lo mejor no tanto aquí en la mera frontera, igual un poquito más adentro, pero esta situación en la que muchos niños o niñas se encuentran como, eh, diciéndole a sus papás, oye, por favor, no me pongas esta comida. Eh, 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 y fíjate que estaba viendo una TED Talk, de una chef en Estados Unidos, no me acuerdo su nombre, pero lo voy a poner en los recursos. Y, y ella estaba compartiendo justamente esto que dice Ceci, en su experiencia como migrante en Estados Unidos. Ella, es asiática. Y, el hecho de haber vivido como situaciones en las que se le avergonzó, ¿no? Se le humilló o se le hizo como bullying, por sus alimentos. Y cómo ella llegó a casa diciéndole a su mamá, oye, ¿sabes qué? Ya no quiero que me pongas esta comida, yo quiero comer del lunch de la escuela. Y obviamente hay muchas historias de este tipo, Ceci, de lo que nos dices, o sea, y cómo, algo que dijiste hace ratito con lo del mole me recordó que creo que tiene que ver con la cocina, con cocinar. Y aunado a esto me recuerda el hecho de cómo de pronto nos desconectamos del significado de los alimentos más allá de lo biológico, ¿no? Y más allá de la información nutrimental, ¿no? De cómo en realidad es como que tiene todas estas, cuestiones sociales y de conexión y de compartir y demás, que por X, oye, como muchos factores, nuestra relación con la comida se vuelve como, y justamente lo decía esta chava, ¿no? Como muy plana o insípida y desconectada. Creo que tiene que ver con mucho de esto, Ceci. Sí, que al final, sí, por ejemplo, a esta persona en la que estás hablando, que es algo muy, o sea, que he visto mucho, como porque, pues, no sé, son cosas que no sé por qué sé, pero como botanas de que patitas de, no, manitas de pollo,
como que eso es su botana y que al final sea como que la hayan juzgado, se haya sentido como que no pertenece, porque también es un tema de pertenecer, y que cambie su snack por algo que esté en ese país, no sé, por unas papas sabritas, y que al final justo eso ni le gustan, o sea, como que solo es un tema de pues, convivir y dejar de lado lo que representa para ella este otro snack de las patitas. Y sería también como esta cuestión de sobrevivir, ¿no? O sea, Ujú. el querer ser aceptada para sobrevivir. Sí. Y ella justamente plantea esto como de, ahorita ya como adulta, ¿no? El reconectar con estos alimentos Ujú. y como darles el significado y el espacio que merecen, ¿no? Ujú. Este, y bueno, Ceci, me gustaría ir con el otro punto importante, que era justamente el tema de la colonización, igual como forma de aculturación, en este caso sería como aculturación violenta. Ujú. No sé si podrías compartirnos, bueno, les voy a hablar yo primero, ahorita más adelante nos compartirás algunos puntos tú, pero quisiera compartirles el concepto de colonización para la gente que no la sepa. Y la colonización, eh, dice aquí, ocupación por parte de un Estado extranjero de un territorio alejado de sus fronteras para explotarlo y dominarlo administrativa, militar y económicamente. Entonces, estamos hablando de que es un sistema de dominación. Ujú. ¿Y qué pasa cuando llegan, por ejemplo, hablando como del tema de la colonización aquí en América? Ujú. ¿Qué pasa cuando llegan los españoles? ¿No? Y bueno, ¿qué pasa cuando con el tema de la colonización? Pues que hay una imposición de lengua, costumbres, alimentos, costumbres y tradiciones, ¿no? Y creo que el tema de la alimentación es muy importante mencionarlo. Eh, Estaba leyendo y que es justamente lo que me decías, no sé si de que te impactó mucho igual que a mí, en un webinar que estaba viendo de Gloria Lucas de Nalgona Positivity Pride, Ujú. ella mencionó a una doctora que se llama Linda Álvarez Ujú. y ella tiene un ensayo en la que habla un poco sobre este tema y habla sobre cómo cuando los españoles llegaron, muchos empezaron como a morirse justamente porque no tenían como muy a la mano sus alimentos y ellos se negaban a comer los alimentos de los indígenas, o sea, de hecho la dieta de los españoles era como más a base a pan, carne y vino, eh, porque decían que si los comían se convertirían como en ellos o se parecerían a ellos o serían como ellos. Y entonces ellos hablaban como que sus alimentos eran los adecuados o buenos y también como esta manera de mantener su superioridad. Por ejemplo, ellos no comían tubérculos, o sea, papas, camote, todo esto. ¿Por qué? Porque estaba por debajo de la tierra y estaba alrededor de suciedad. Y ellos hablaban de que no podían comer un alimento que estaba alrededor de suciedad, tenían que comer alimentos o comían alimentos que estaban más como por encima. Ujú. Y de aquí, esto es la parte como muy, muy importante mencionar, surge el binario de bueno y malo, de sucio y limpio. Ujú. Y es impactante cómo hasta la actualidad sigue pues impactando mucho, ¿no? En nuestra alimentación y en nuestras decisiones. Ujú. Entonces, Sí, eh, eh, siento eh, que muchas veces con este tema de colonización solo pensamos en un tema económico o político y que en realidad también fue mucho alimento. O sea, porque es lo que te decía al principio, como que también es algo que usamos de sobrevivir, o sea, es una parte de nosotros. Y también me parece muy fuerte, o sea, cuando me contaste eso me parece muy fuerte, pues este tema de no, como de no ser de esa raza, ¿no? Indígena, o sea, porque nosotros, uh-huh, este otro tipo de sangre y posición que nos pone y cómo yo voy a comer algo que está comiendo esta persona indígena. uh-huh. Exacto, exacto. Y cómo, o sea, de ahí podemos incluso ver, ahorita con esto lo recordé, esto que mencionaste
de que también de ahí viene, y esto lo mencionaba Gloria, el somos lo que comemos, Ujú. ¿no? Mucho como también esta parte de comer esos alimentos me hace menos, ¿no? Y podemos verlo, por ejemplo, en la actualidad, ¿no? Hace poco fui a un restaurante local Ujú. y habían agregado un nuevo platillo en el que es una torta. Pero me llamó la atención el nombre porque decía torta el niño pobre. Entonces como que me llamó la atención el hecho de que o sea, por ser una torta o no sé, como el hecho de que se le ponga este nombre o que se asocie, y como incluso frases que usamos así, ¿no? De, ah, estos alimentos son de pobres, o estos alimentos son de tal, ¿no? Como igual como en este tema de diferenciar clases Ujú. sociales, Ujú. se hace Claro, sí. bastante. Me parece súper fuerte que tenga un menú ese nombre, o sea, no sé, o sea, ya pensé, fíjate que yo le hubiera dicho o hubiera cuestionado a la persona, sí, pero también a mí me encanta estar incomodando. Eh, pero sí, cuando es como, es un alimento nada más, o sea, como que de niño pobre, o sea, porque todo el tiempo estar clasificando todo en ricos y pobres, ¿sabes? Que creo que es como lo más común en el tema de alimentación. Y fíjate que aparte del tema de la alimentación, por ejemplo, lo que pasó también mucho en esto, la colonización, ¿no? La conquista, es como no solamente los alimentos se empezaron a catalogar como, o surge este binario en los alimentos, ¿no? Sino también como los cuerpos de indígenas, ¿no? O personas, o sea, esclavos que trajeron de África, como también los cuerpos empiezan como a catalogar, ¿no? Como sucios o como pecaminosos, avariciosos, ¿no? Y cómo también empieza como este legado, ¿no? Pues de la supremacía blanca y de la imposición del cuerpo blanco europeo delgado, ¿no? Sí, Aparte de la dieta. ajá, y por eso también esta parte de los indígenas que pues, es otro tipo de cuerpo, ¿no? O sea, tenemos este cuerpo más bajito, más ancho, morenos, porque también tiene que ver muchísimo con la alimentación. O sea, es un tema de genética y también de los alimentos que se consumen o se consumían más en esa época. Ujú. Sí, claro. Y eso que dices, ¿no? Como también hablar de genética y hablar de que, oye, pues impone este ideal de cuerpo alto, delgado, ¿no? Con cierta tez. Y, y como al final de cuentas nosotros interiorizamos todo esto y es esta como búsqueda y creo que batalla constante, sí, ¿verdad? Como de alcanzar este ideal. Y si no lo alcanzo, por lo menos lo estoy intentando. Y de aquí creo que viene mucho como esto justo de esta supremacía blanca, de racismo, de la cultura de dietas, ¿no? Como todo cómo incentivan en nosotros todo este perfeccionismo, como esta restricción, este control. Esto es algo como que decía Gloria justamente que son los valores de estos sistemas opresivos, ¿no? Y cómo nos infunden esto. Y cómo especialmente yo creo que mujeres y minorías vivimos, ¿no? Con esta monserga del perfeccionismo, del control, de la restricción y de cómo implica en nuestro bienestar y en nuestra calidad de vida. Ujú. Y es esto que también había dicho de la, o sea, esto, justo de la calidad de vida, que es algo que también había mencionado con la seguridad. O sea, claro que también vamos a tener un cuerpo diferente porque nuestro contexto es diferente, nuestra cómo nos manejamos, cómo nos conducimos es totalmente diferente. Ujú, ujú, exacto. Y esto que me dices de que, oye, pues es diferente, también aplica en la dieta, ¿no? Porque, o sea, en la alimentación, con dieta me refiero como lo que comemos un día normal, no tanto a este lado restrictivo, pero como también como esta imposición de la dieta mediterránea, como el ejemplo o como lo adecuado y lo saludable, y regresando como a esta parte de, ok, ¿y qué hay aquí? O sea, hablando de mi ubicación, ¿no? Que es como
lo culturalmente apropiado, cuál es mi acceso. Y también hablar de que, ok, esto es lo que se impone, pero en realidad, que tanto estamos hablando de saber que tenga el mismo impacto en nuestra cultura, en nuestros cuerpos, ¿no? Ujú. Entonces, se me parece muy interesante esto que mencionaste ahorita, porque claro, o sea, eh, eh, sí, es totalmente cierto. Sí, es dejar de lado nuestra identidad, o sea, para también querer pertenecer a este otro lugar o estas creencias que tenemos de qué es lo admirable o qué es lo deseable o qué es lo que está bien. Ujú, exacto. Muy bien, pues voy a leer un poco, no sé si hayas visto algún mensaje nuevo, Ceci. Mm, A ver, de Ana Arismendi dice, es fuertísimo cómo en la alimentación se reproducen los síntomas de opresión de clase y raza. Cuando era niña, lo cool de lunch era un sándwich con crema de cacahuate y dulces gringos. Recuerdo a una niña de mi escuela que le hacían bullying por llevar molletes de lunch. Ay, qué rico. Sí, esto de lunch era muy cañón. O sea, me acuerdo que cuando yo era pequeña se empezó a poner muy de moda, o sea, porque también empezaron a llegar estos dulces gringos acá a México. Y en Costco vendían un rollito como de caramelo que lo ibas estirando, que tenía como un papel pegado y era como delicioso. O sea, alguien llevaba eso de lunch, era como, ay, qué cool, qué rico. Pues porque Ujú, implican un buen de cosas, ¿no? O sea, el tener membresía Costco es de cierto privilegio, ¿no? O sea, no es como para todo público. Luego, el ujú, comprar ese dulce que al final, no sé, unas pasitas o unos cacahuates es mucho más económico que ese dulce que acababan de traer de Estados Unidos. ujú. Entonces, sí, también creo que al final las mamás se expresaban a través, o los papás a través de el lunch de sus hijos y Mm, al final ujú. también pues uno va afectando o creando esa identidad, ¿no? Como de, ok, está mal que, por ejemplo, en el comentario, que yo coma molletes o que los traiga o algo, porque pues no se implica como frijoles, pan, bolillo, que no sé, podría estar mal visto para cierto tipo de personas, como de, ¿cómo vas a comer eso? Claro. Esto que dijiste de cómo, o sea, del tema de cómo, como esto de los papás, ¿no? De cómo como el cuidar el cómo me veo como papá o como mamá, mandándole esto a mi hija, ¿no? Entonces, sí, se me parece muy interesante. Y otra cosa, Ceci, que se nos olvidaba es, que es algo que creo que ya mencionaste, pero el tema de la apropiación cultural, ¿no? Que tiene también mucho que ver con la colonización, el cómo muchas veces, irónicamente, esos alimentos por los que se han avergonzado, ¿no?, a minorías o ciertos grupos, pueblos originarios, por ejemplo, de pronto son como robados, vendidos como ahora como el nuevo ingrediente increíble, ¿no? Y no sé, esto me recuerda mucho como a los superfoods. Ujú, ujú. O estos, yo lo pienso mucho, mucho con los alimentos a granel. O sea, antes era como de, como, ay, comer a granel y no sé qué, ya sabes, o sea, como que, ¿no? Ujú, Pero a mí me encanta porque tema contaminación, ¿no? O sea, como el reducir empaques y todo eso. Y al final, como también esos alimentos se han puesto de moda, o sea, como, no sé, la quinoa o avena o no sé. Entonces, el ir a comprarlos ahí es como muy cool. Y ahora ya está, hay como locales de a granel y que es como, ¿cómo? O sea, antes meten en el súper están los costales y ya los han quitado porque también era como de, ay, no, ¿cómo vamos a vender eso en este súper, no? Y ujú, ahora es mucho, mucho más caro y también se vuelve menos, o sea, no accesible para las personas. ujú. Claro. Sí, que este mismo ingrediente que era a lo mejor base de su alimentación, que de pronto se robó y ni siquiera se da como que el crédito, ¿no? O de dónde viene la receta, de dónde viene el ingrediente, y de pronto se vende mucho más caro y ya se vuelve poco accesible. Entonces, es también un punto como muy interesante. Y también, ¿no? Como estaba leyendo en un artículo que les vamos a compartir, como a veces es como, no sé, hablo como mucho como el lado de influencers o incluso nosotros mismos como nutriólogas, nutriólogos, o sea, el hecho de, descubrí este ingrediente, ¿no? Y
Luego, o sea, que a lo mejor es un ingrediente que siempre se ha utilizado, ¿no? En ciertas comunidades. Y descubrí esta receta, no dar como que el crédito y sobre todo como luego también hacer modificaciones, ¿no? Así como de, ay, ahora y esta es mi versión clean o esta es mi versión fit, ¿no? Y eso sucede mucho. Este, y creo que también tiene que ver con todo esto que hemos estado hablando. Ujú. Y que incluso con electrodomésticos, ¿no? O sea, también las freidoras de aire, ay, ¿cómo se llama este? La Thermomix también representan pues, cierta clase social, cierta como de, ay, pues tiene una freidora de aire y puede cocinar esto cuando era como en verdad no, o sea, ok, sí, la tecnología también ha llegado para facilitar cosas, pero creo que también para generar este conflicto de no lo estoy teniendo, no estoy cocinando esto porque no tengo esta cosa cuando no, o sea, se puede, o sea, no existió una freidora de aire durante mucho tiempo. Claro, y sí, justamente no había pensado como en estos aparatos que de pronto se ponen mucho de moda, que aparte son muy costosos y que también hablan como, es como esto también de diferenciación de clases, ¿no? Ujú. Ceci, para ir cerrando, quisiera, no sé si tengas alguna conclusión, y sobre todo creo que como la pregunta sería de qué manera o qué forma puede haber como de resistencia, ¿no? A todo esto y qué podemos hacer para, eh, pues sí, creo que para que no se diluya nuestra identidad alimentaria. Ujú. Eh, Pienso que una forma de resistencia es comer lo que viene de nuestro país. También lo que ya mencionaba de los alimentos de temporada, o sea, y no solo un tema de identidad, sino también de ecosistema, o sea, que nos estamos acabando el mundo también con el tema de la alimentación, o sea, el consumo de vaca, de res está siendo demasiado y entonces están modificando otros ecosistemas en donde no había vacas, pero entonces ahora ponen 1 millón de vacas porque la gente es lo que está comiendo, o lo que te decía de estos alimentos transgénicos, o de las, o sea, como que creo que identificar los alimentos de moda y los alimentos que en verdad queremos consumir por el tema de identidad y el contexto en el que crecimos, que no por eso significa que ya no voy a comer algo que salga, ¿no? O sea, como que también es normal tener estas ganas por ver qué es esto que se está poniendo súper de moda. Creo que justo en la pandemia hubo muchos alimentos de moda, también el café este que empezaron a hacer y así. Creo que está, ok, como cool, pues bueno, lo voy a probar, pero tampoco, o sea, como no ser nosotras las personas que hagamos que parezca que esté mal nuestros orígenes. O muchas personas que se niegan a decir que somos indígenas y así, que es como, o sea, empezar a entender de dónde vienen nuestros alimentos, qué alimentos se consumen en nuestro país, de dónde vienen esos alimentos. Creo que también tienen que ver mucho con con lo que hablamos en el Instituto de la Alimentación Intuitiva, o sea, entender de dónde viene ese alimento, de la tierra, de un árbol, de un animal, ¿sabes? Este, y sí, o sea, que no dejar que afecte nuestra identidad como algo, una cosa negativa. Creo que me gustó mucho esto que dijiste, porque al final de cuentas creo que es darle significado a nuestros alimentos y creo que también como reconciliarnos con muchos de ellos. Indagar, yo creo que para mí también sería como indagar en mi historia, como en la historia de, como tú dices, de mi familia, de mi región. Eh, y una forma de resistencia sería justamente como tú dijiste, ¿no? Pues usar y consumir esos ingredientes, preparaciones. Y algo que ya tengo el nombre de la chava del TED Talk, que es chef, Jamie Dorsey. Algo que se me hizo muy lindo que ella dijo es justamente como reconectar con la comida, o sea, como ver cómo nuestra relación con la comida sí es como un poco más desconectada, plana y todo esto, como de qué manera podemos empezar a darle este significado que decía, ¿no? Y me parece muy lindo porque
al final de cuentas empezar a ver la alimentación de este modo, como decíamos hace rato, más allá de lo biológico, creo que puede impactar bastante, ¿no? En nuestra calidad de vida, ¿no? En nuestro Ujú, bienestar. ujú, Entonces, yo creo que yo me iría con eso. Ceci. ujú. Me encanta, me gusta mucho. Muy bien, pues Ceci, ¿podrías compartirnos dónde te pueden encontrar en redes sociales? Sí, en Instagram estoy como Sets Bravo con W al final. Y si quieren agendar, yo soy psicóloga, si quieren agendar alguna consulta conmigo es en psicoalimentación.com/Ceci. Muy bien, y a mí me pueden encontrar en @carlagarza.nutrición. Y pueden ver mi perfil y si quieren agendar una cita en psicoalimentación.com/Carla. Y bueno, pues ahí estamos en el Instituto de Psicología de la Alimentación, muy contentas de recibirles y bueno, pues estamos viéndonos pronto. Va. Espero haya sido interesante también para ustedes. Sí, esperemos que sí. Para nosotras sí lo fue, entonces lo compartimos con mucho cariño. Vale, buenísimo. Que estés bien, Carla. Adiós a todos. Igualmente, Ceci. Bye. Mm.